Hoy vamos a ver el tema del input comprensible, qué es y qué tan eficiente es como método de aprendizaje. No te vayas. Hola y bienvenido a Inglés con el Güero. Como dije, hoy vamos a estar viendo el tema del input comprensible. Es un método muy famoso, muy de moda hoy en día para aprender inglés. Y para ver más videos sobre cómo aprender inglés, puedes ver mi lista de reproducción aquí. También no te olvides de suscribirte al canal. Y también, si te interesan beneficios adicionales, como clases en directo y conversaciones en grupo, haz clic abajo donde dice unirse. Bueno, entonces, ¿qué es el input comprensible? El input comprensible es lo que dice, es input comprensible. La palabra input es una palabra inglesa que significa entrada. La verdad no sé por qué lo llaman input comprensible. Lo que realmente sería más correcto en español sería entrada comprensible. Pero bueno, para el propósito de este video lo voy a seguir llamando input comprensible porque así lo llama la mayoría de las personas hasta en el mundo hispano. Entonces, ¿qué es input? ¿Qué es entrada? Input. La entrada o el input es algo que entra a tu cerebro a través de tus sentidos, ya sea el sentido del oído o el sentido de la vista. Y bueno, comprensible quiere decir que esa entrada, ese input, lo que entra en tu cerebro a través de tus sentidos, tiene que ser algo comprensible o de nada te sirve. Y entonces, el aprendizaje de un idioma mediante el input comprensible significa que lo único que haces es escuchar cosas en ese idioma y leer cosas en ese idioma para aprenderlo. Los que juran que este es el mejor método dicen que el estudio no es necesario, que lo único que tienes que hacer es escuchar y leer en ese idioma y ya. Con eso, automáticamente, con el tiempo, vas a comenzar a comprender lo que leas y lo que escuches. Esto es diferente de la manera tradicional de estudiar el idioma, de estudiar la estructura, las reglas gramaticales, la fonética, cosas así, y luego aplicarlo al hablar, al leer y al escuchar. Y entonces, ¿cuál es mejor? ¿El método del estudio o el método del input comprensible? La respuesta es que los dos. A pesar de la popularidad del método del input comprensible como único método para aprender, y a pesar del disgusto que muchos sienten, incluso muchos maestros, por el método del estudio del idioma para aprenderlo, estos no son dos métodos de aprendizaje contradictorios, sino dos partes esenciales del aprendizaje de cualquier idioma. Es muy sencillo. Hay dos partes esenciales del aprendizaje de cualquier idioma. Primero, el estudio y segundo, la práctica. No es difícil comprender esto. Así se aprende cualquier cosa. Si tú quieres aprender a tocar el piano, estudio y práctica. Si tú quieres aprender matemáticas, estudio y práctica. Si quieres ser ingeniero, estudio y práctica. Estudiar todo el tiempo sin practicar no te va a llevar a tocar el piano, ni a ser matemático ni ingeniero. Y tampoco comenzar a practicar sin estudiar te va a llevar a ese punto. El estudio sin la práctica no da muchos resultados. Y la práctica sin el estudio da resultados desastrosos. Y entonces, si los dos elementos esenciales del aprendizaje son el estudio y la práctica, pues ¿dónde entra el input comprensible? Pues en la práctica. El input comprensible es simplemente la práctica de comprensión y de lectura. Esto es esencial. Si tú quieres avanzar en tu inglés y no escuchas cosas en inglés, no lees cosas en inglés,
no vas a aprender a comprender lo que te están diciendo o la palabra escrita. Va a ser imposible. El input comprensible es imprescindible. No se puede omitir en un buen método de aprendizaje. Pero solamente es la mitad del elemento de la práctica. Porque si tú te lo pasas escuchando inglés y leyendo inglés todo el tiempo, sí vas a aprender a comprender y a leer bastante bien. Pero ¿qué es lo que no vas a aprender? No vas a aprender a hablarlo. La comprensión, la lectura y el habla son tres técnicas totalmente diferentes. Al practicar escuchar y leer, eso no te va a llevar a poder hablar. Hay muchas personas que llegan a un nivel bastante avanzado leyendo y comprendiendo el inglés, mientras que pues todavía no lo hablan o no lo hablan muy bien. Y entonces, ¿qué es lo que hace falta aparte del input comprensible en lo que tiene que ver con la práctica? Pues también el output comprensible. Entrada comprensible, salida comprensible. Input comprensible, output comprensible. Tienes que practicar comprendiendo la entrada, lo que entra a tu cerebro a través de tus sentidos, y también tienes que practicar la salida, que las cosas salgan de ti también de una manera comprensible, y eso es el habla. He escuchado a algunos de los que dicen que el input comprensible es lo único necesario. Dicen, oh, no se preocupen por el habla, por poder hablar. Eso viene automáticamente. Eso viene naturalmente. No es cierto. No viene si no lo practicas. ¿Cómo va a venir si no lo practicas? No vas a aprender a tocar el piano solo escuchando a alguien más tocar el piano, sin tú también sentarte, poner los dedos sobre las teclas y comenzar a tocar. Y entonces, los que afirman que lo único necesario para aprender un idioma es el input comprensible, lo que eso realmente significa es que si únicamente te interesa poder comprenderlo y leerlo, pues el input comprensible es lo único que necesitas. Pero si quieres realmente poder hablarlo y poder hacerlo correctamente, el input comprensible no es suficiente. Necesitas los dos elementos esenciales, estudio y práctica. Y la práctica tiene dos partes también, el input comprensible y el output comprensible. Y de hecho, ni siquiera vas a aprender a leer ni a comprender el inglés únicamente mediante el input comprensible, porque antes de que el input comprensible pueda comenzar a funcionar, necesitas una base en el idioma, porque algo tiene que ser comprensible. Al principio no entiendes nada, nada es comprensible, y entonces necesitas una base para que las cosas comiencen a ser comprensibles, las cosas básicas, como saludar, como despedirse, como pedir comida en un restaurante, cosas así, algo básico para que algo sea comprensible, y de ahí ya puedes seguir con el input comprensible lentamente aprendiendo de esa forma. Para que el input sea comprensible, necesitas una base en el idioma. Y para que el output sea comprensible, necesitas conocer la estructura del idioma, estudiar la gramática. No todo el día. El estudio debe ser poco y la práctica mucha, pero los dos son esenciales. Los dos son esenciales si tu meta es tanto poder leer, como comprender, como hablar el idioma correctamente. Intentar aprender un idioma mediante únicamente el input comprensible te deja hablándolo pésimo. Lo siento, así es. Los que afirman haber aprendido el idioma de esta forma, sin estudiar, únicamente con input comprensible, no lo hablan bien. No es por criticar, es por ser honesto. Aunque tengan un nivel C1, C2, no importa. Porque ¿qué es lo que dice ese nivel? Ese nivel dice que lees y comprendes el idioma. No dice nada sobre cómo lo hablas. Y entonces, ¿por qué es tan popular? ¿Por qué está tan de moda resaltar este aspecto del aprendizaje, el input comprensible, por encima de todos los demás? Bueno, según mi experiencia,
Esto suele ser la solución a un problema inexistente. La gente tiende a frustrarse porque no avanza en su aprendizaje. ¿Y por qué no avanza? No avanza porque se lo pasa todo el día estudiando reglas gramaticales y haciendo ejercicios escritos y cosas así. Uno no avanza de esa forma. Uno necesita input y output comprensible para poder progresar en su aprendizaje. Y entonces, ¿qué pasa? La gente termina culpando a la gramática por su falta de avance, su falta de progreso. Dicen, no, es porque estudio mucha gramática y por eso no avanzo. La gramática no sirve. Mejor dejo la gramática y me pongo a escuchar y a leer nada más. Pero de lo que no se da cuenta es que la gramática no tiene la culpa. La gramática es esencial. El problema es que estudian la gramática demasiado y no la aplican. Han estado aplicando uno de los dos elementos esenciales, el estudio, sin usar el otro. Y entonces, ¿qué hacen? Voy a dejar al lado este elemento esencial para simplemente enfocarme en este. Pero así no es. El problema sigue, igual no avanzan. Tal vez aprenden a comprender y a leer un poco, pero igual no lo hablan. ¿Y por qué? Porque no puedes dejar a un lado uno de los dos elementos para solamente enfocarte en el otro. Necesitas aplicar los dos al mismo tiempo. Estudiar un poco y luego practicar mucho. Pero no practicar solamente el input comprensible, sino también el output comprensible. En algo sí tienen razón los que dicen que el input comprensible es lo máximo, lo único necesario. Tienen razón en que sí es un poco más importante que el estudio. Bueno, tal vez no más importante, porque el estudio es igual de importante, pero hay que aplicarlos en proporciones distintas. El estudio, aunque es importante y esencial, se aplica menos que la práctica, menos que el input y el output comprensibles. Bueno, y hay otra razón por la popularidad del input comprensible como único método de aprendizaje. Y es porque, como dije, hay mucha gente que se frustra con el estudio. ¿Y qué pasa? Hay otras personas que se aprovechan de esa frustración y te quieren vender un método mágico. Te dicen, lo que has estado haciendo no funciona, lo cual es cierto. Así que te voy a vender este método que sí funciona. Pero el problema es que tampoco funciona. Solo funciona, realmente funciona para aprender el idioma correctamente, tanto leer como comprender como hablar, si aplicas los dos elementos esenciales al mismo tiempo, el estudio y la práctica. Estudiar un poco, practicar mucho, mediante el input y el output comprensibles. Ahora, lo que realmente no es necesario son las academias, las escuelas, las clases pagadas. No digo que sean una mala idea. Si tú quieres pagarlos, pues está bien, pero no son necesarios. Hoy en día, con la tecnología, el Internet, uno puede aprender solo, de forma autodidacta, con videos, con aplicaciones, con grupos de conversación. Solo tienes que buscar la manera. Si tú te lo propones, lo puedes hacer, pero únicamente mediante el estudio y la práctica. Estudio, input comprensible, output comprensible. Y esa es nuestra clase de hoy. Gracias a todos mis colaboradores por todo lo que hacen. Aparecen los nombres de los colaboradores platino y diamante aquí en la pantalla. Muchísimas gracias. Si todavía no te has suscrito al canal, pues suscríbete para que no pierdas ninguna clase. También, si estás interesado en hacerte colaborador y así recibir beneficios adicionales como clases en directo y conversaciones en grupo, haz clic abajo donde dice unirse. Nos vemos en la siguiente.